Pablo Melicchio, sentado para conversar con nosotros. Pablo Melicchio es, a mi criterio, Valen, Sí. de los que mejor se desarrolla en tele hablando de psicología. Sí, lo baja. Sí, lo Baja va. los conceptos. Sí, no sé si será el tono, no sé, los Sí. libros de atrás, no sé, la sabiduría, no sé qué será. Pero Pablo, yo no te digo que estoy quemado porque nosotros laburamos saliendo, no es lo mismo. Pero ¿cómo manejamos toda esta ansiedad, toda la incertidumbre? Para mí la palabra es incertidumbre, de que no sabemos hasta cuándo va a durar. Dame un plazo. Eso es lo Claro, que uno dice. Bueno, yo aguanto, pero ¿hasta cuándo? Lo que pasa es que el plazo lo marcan los contagios. Claro. Porque a Alberto Fernández, ¿vos te pensás que le sirve esto? Si la gente está a las puteadas. Pablo, ¿cómo manejamos lo más difícil para mí de manejar en la vida, que es la incertidumbre? El no saber qué va a pasar. Bueno, Flavio, buen día para todos y todas ahí en el canal haciendo la resistencia. Creo que ustedes vienen haciendo desde el principio de la pandemia la tarea igual, saliendo a la calle. En algún momento escribí algún artículo que se los pasé sobre el efecto que esto causa en los esenciales, ¿no? Se habla siempre del personal de salud, que obviamente está haciendo su tarea de manera muy comprometida, pero el periodismo de la Argentina y en el mundo viene poniendo una actitud sobrehumana por momentos, así que por eso, Flavio, esta sensación que tienen ustedes. Pero es un cuadro general, la incertidumbre, digo, para aclarar un poco en líneas generales, es normal en el ser humano, digamos. Lo que pasa es que la pandemia, al poner en primer plano, como decíamos en algún momento, la enfermedad y la muerte, que son temáticas habituales en el ser humano, Sí, que las obvio. negamos, porque bueno, hay una cuestión que tenemos, que es la omnipotencia y la negación de la realidad. Entonces, ese combo, el ser humano posicionándose de manera omnipotente, creyendo que no le va a pasar nada, y negando la realidad, Aparte va viviendo... debe haber acelerado Claro. procesos también, Pablo, esto. Eso, Gente que eso, estaba ahí, eso, gente que estaba a al eso borde, llegaba. gente que Claro. estaba al borde y esto... Sí. Bajó. Sí, esto, Sí. a eso iba, digamos. La incertidumbre es propia del ser humano. En estos tiempos, cuando te ponen en primer plano todo el tiempo la posibilidad real de morir, vamos a morir siempre, digamos, es inevitable, tiene que ver con el ser humano. Pero es esto, Flavio. Entonces, se acelera, bien dijiste vos, se acelera algo que normalmente lo tenemos como tapado porque no nos queremos confrontar con la Pablo. posibilidad de enfermarnos y morir. Esa es una cuestión del formato del ser humano, ¿no? Y toda esta cuestión de ansiedad que nos termina, por supuesto, afectando en mayor o menor medida. Algunas personas tienen alguna herramienta más, tienen mejor trabajo, una contención familiar, hasta un espacio físico que es un poco más propicio a que uno la pase un poco mejor en el medio de un Sí. aislamiento. Porque también hay gente que está con sus hijos viviendo en un dos ambientes que ya te caminan por la cabeza y vos decís, no aguanto más. ¿Cuál es el punto que vos le podés decir a la gente que tal vez te está mirando y dice, estoy ya para empezar el psicólogo? Sí, digamos, la ansiedad es un mal de la época, es anterior a la pandemia, es vivir siempre acelerados, pensando en el futuro. Yo creo que a diferencia de los animales, ¿no? Los animales también tienen miedo, pero el miedo de los animales es el miedo a la muerte efectiva y real. Nosotros tenemos miedo al pasado, miedo al futuro, Sí. ansiedad por lo que va a pasar mañana. A mí me parece que hay que pensar que la pandemia, más allá de la desgracia que trajo, por sobre todas las cosas, muertes, problemáticas económicas, también es una gran enseñanza de que solo tenemos el momento, ¿no? A la ansiedad se le gana pensando que ahora estamos vivos, ahora yo puedo estar hablando con ustedes, nunca tuvimos garantías de estar vivos 5 minutos después. Lo que pasa es que siempre tenemos ansiedad por lo que va a venir, cuándo va a terminar la pandemia, y cuando se termine la pandemia vamos a tener ansiedad por, no sé, por cómo nos va a ir con el trabajo, en el amor, vamos Sí. a tener también miedo a un montón de cosas. Yo creo que no hay que mentirse con la pandemia. La pandemia exacerbó cuestiones naturales que Está tenemos bueno los seres eso, humanos. Eso está bueno decirlo. Era el caldo porque... de cultivo para algo que ya venía. Y además cada por ahí uno. seguimos diciendo, no, es por la pandemia, Sí. no me tengo que tratar. Cuando se vaya la pandemia ya no voy a tener drama. Pablo, me gustaría que des algunos tips para que quien está del otro lado sepa detectar que necesita ayuda, que no es una Sí. situación aislada, ¿viste?
dame algunos tips para que el que está del otro lado sepa que le está explotando la cabeza y lo tiene que solucionar ahora, no cuando pase la pandemia. Que no lo dejes pasar. No, en realidad primero voy a ordenar mi situación en mi casa y después me voy a poner con esto. No, en realidad voy a ordenar la situación en el trabajo y después. No, voy a esperar que pase, voy a esperar que vacunen a mi tía, ¿viste? Y empiezan las excusas. Sí, la bola de nieve aparte. Dame algunos tips para detectar el quilombo interno de alguno o alguna de los que está del otro lado. Sí, primero, digamos que siempre necesitamos de los otros, somos seres sociales. La pandemia también nos enseñó que estamos interconectados, que nos podemos contagiar no solamente enfermedad, sino que nos podemos contagiar positividad, alegría. Estamos interconectados, siempre necesitamos de los otros. Pero cuando yo ya no puedo con mi vida, porque lo que es normal, la ansiedad, la angustia, los miedos, eso que es normal se exacerba, se hace un poco más grave, ¿sí? Se transforma en trastorno de ansiedad, trastorno de angustia, pánico, ¿se entiende? Ansiedad, angustia, miedo, eso es normal, incertidumbre, eso es normal, no lo tenemos que quitar, es parte de nuestra vida. Cuando eso se le agrega un plus, se transforma en trastorno o se transforma en pánico. ¿Qué sería entonces ahí ese sí plus? tenemos que... Claro, ¿cómo lo reconozco en el día a día? Me levanto y ¿qué siento? Claro. Claro, exactamente. Que siento que alguna idea obsesiva no me deja trabajar, estoy todo el tiempo inquieto, inquieta, no me puedo ligar un poco a la vida, no me puedo distraer. Digamos que lo normal no te podés en el ser humano... concentrar. Me da miedo subirme al colectivo, me da miedo estar solo, no me puedo levantar de la cama. Tengo miedo a todo, no tengo energía, hay una depresión que es, obviamente, que hay gente que está deprimida antes de la pandemia. Lo que quiero aclarar es que quien tenía una patología preexistente psicológica, ¿sí? Igual que psíquica, digamos, perdón, o física o psicológica, en pandemia se pudo haber potenciado. Entonces, esos son casos aparte, ¿sí? Alguien que ya venía con un cuadro fóbico, depresivo, con trastorno de ansiedad, seguramente la pandemia lo pudo haber Pablo, incrementado. algo que quiero pedir y rogar. Tengamos mucho cuidado con la automedicación. No me estoy... No puedo dormir, te empastillás. Tomá, yo tomo esto a la noche. No. Un montón de gente sin poder dormir bien. Claro, porque no puedo dormir. No es que te tomás un clonazepam así nomás. Tenemos una cultura... Es más, la automedicación provoca más muerte que un montón de otras enfermedades. Sí, tapás síntomas también. Claro. O sea, por favor, no es una pavada. No es que lo puede tomar cualquiera. Anda a ver un psiquiatra. Muy interesante esto que trae Flavio. Y sí, Pablo, porque existe. No me puedo dormir. Boludo, tomate esto que me lo dio el médico hace 3 años encima. No es que tiene algo periódico. No, por favor, cuidado con esto, Pablo, digámoslo. Sí, aumentaron los niveles también del uso de sustancias tóxicas, ¿sí? Alcoholismo, automedicación. Digamos, todo síntoma que tapamos es una bola de nieve. No hay que tenerle miedo a los síntomas. Los síntomas nos están indicando, el psiquismo se tiene que manifestar, no nos preocupemos. Es más, aunque no les guste esto, agradezcamos cuando aparece un síntoma, porque nos está invitando a repensarnos, a parar un poco, a saber que la vida no está conforme con lo que está sucediendo, no se puede acomodar. Pablo. Nos cambiaron las rutinas, tenemos que entender que esto es algo grave para el cuerpo y para la cabeza, y la cabeza y el cuerpo se manifiestan. Entonces hay que escuchar esto, ¿no? ¿Y qué pasa con esta gente que tal vez tiene la necesidad de, ante tanto encierro, justamente hacer lo contrario? Ver gente, salir, realizar actividades, incluso más de lo que hacía antes, por ejemplo. ¿Es parte también de una angustia? Sí, yo creo que, no está prohibido encontrarnos. Yo creo que tiene que, obviamente, no podemos ser en cantidades numerosas, hay que escuchar el decreto, los nuevos decretos presidenciales, pero creo que juntarse con alguien a distancia, con barbijo, siempre va a ser más sano, si no lo soporto más. Digamos, también escuchar la pandemia es mundial, pero también es un mensaje para cada uno y cada una. Es decir, no podemos generalizar. Se puede generalizar que estamos en una pandemia, pero no es lo mismo para alguien que vive solo y que está con un cuadro fóbico, con un trastorno de ansiedad, que para alguien que está en familia, está bien, tiene una contención económica, caso por caso, ¿no? Entonces, cuando alguien está muy mal, está solo, sola y necesita de alguien, que pida ayuda. Yo creo que hay que contemplar siempre la singularidad, el caso por caso, ¿no? Claro.
Sí, consultar sobre todo al especialista, no automedicarse, Sí. también no preocuparse de más, que es re fácil decirlo también, pero estar atentos a lo que son todos estos síntomas cuando uno realmente se está sintiendo mal y acudir a la ayuda, ¿no?, de los especialistas. Sí, sí. Flavio. Sí, y pensar que la pandemia puede ser una... ayer creo que te pasé un artículo, Flavio. Sí, sí. La pandemia puede ser como una sala de ensayo donde yo puedo ir revisándome, sacando mi mejor versión, dejando afuera aquello que antes de la pandemia ya me estaba molestando y yo no le estaba dando bolilla, que sirva también como un puente para pasar una etapa mejor, porque Sí. vuelvo a decir, cuando termine la pandemia, esa suerte de normalidad que teníamos antes no era una normalidad Pablo, y otra que nos cosa, hacía bien. Y otra cosa que es importante, y yo trato de decirla siempre cuando hablo con un terapeuta. A ver, muchas de estas cosas son cosas que me pasaron a mí. Hace mucho que me Sí. analizo, me interesa la terapia, para mí es clave. No solo cuando Lo estás sé. mal, sino como un salto de calidad cuando... Siempre tenemos preguntas para hacernos, siempre, siempre. Los neuróticos sobre todo, que todos somos neuróticos, después hay niveles, ¿no?, de neurosis. Pero te digo, Pablo, también es importante saber que todo lo que nos pasa son fichitas que se nos meten en el cuerpo. En algún lado esas fichas se van a expulsar. Si creemos, no, esto me pasó una vez, no me va a Ya volver está, a pasar. está enterrado, lo Te superé. volvió a pasar. No, bueno, pero lo solucioné, me duró 2 o 3 días. Pasa que Después- estaba complicada en el laburo, Claro, en después ese se me fue. momento. En algún momento esa ficha Chao. sale. Hay que tratarla, hay que curar y se puede curar. Incluso los que sentimos que en un momento no podíamos levantarnos, se puede, hay que laburar. Hay que sacar el dolor, hay que Y es bancársela. un trabajo terrible. No va a pasar en 2 semanas, Y es nada se doloroso. cura en 2 semanas, mucho menos algo que por ahí vos venís sufriendo desde los 3 años. O sea, pero está bueno decir, no lo maquillemos, tratémoslo con responsabilidad y después viene lo bueno de verdad, ¿eh? No estoy hablando como Claudio María Domínguez, estoy diciendo en serio, después va a venir lo bueno, pero metele laburo, ¿eh? Metele laburo. Sí, está muy bueno lo que decís, muy bueno, y bueno, y se nota también por estas charlas que tenemos al aire. Yo te agradezco mucho porque a la gente le hace bien, después me buscan en las redes y me preguntan cosas. Termina siendo un trabajo social que tenemos que hacer, de abrir conciencia, de entender que el momento es lo más importante y cuando aparece un síntoma nos está invitando a un cambio, ¿no? Siempre un síntoma, una enfermedad es un camino a transitar. Hay gente que patea la pelota afuera, mete la cabeza bajo la almohada, se automedica, pero tarde o temprano la sabiduría que tiene la propia vida te va a indicar que tenés que hacer un cambio. Entonces, Freud decía, ¿no?, el creador del psicoanálisis, lo no elaborado Estuve retorna estuve en su casa en Austria. Ay, quiero cuando contarte, viajé Pablo. por el mundo. Sí, estuve en la Bueno. casa de Freud, estuve conversando Bueno. con él. Lo Freud- tenía que decir, bueno. Flavio Azaro. En una de sus 2 casas. Freud Después decía, vivió en lo no elaborado retorna incesantemente, así Lo que por conversé. más que yo lo tape, Qué eso me va a pesadilla, volver a golpear, me va a golpear la puerta de mis emociones, me va a poner en una situación donde me tengo que mirar al espejo y tratar de, bueno, de preguntarme quién soy, qué quiero para mi vida, ¿sí? Tratar de despejar dudas. Así que no hay que tener miedo cuando pasa algo, hay que entender que es algo que nos está invitando a un cambio real, a ser más genuinos, a sacar nuestra mejor versión de ser. Así que no nos asustemos, Pablo, y si vamos la a pandemia terminar. nos mostró algo, darle para adelante. Vamos a ¿no? terminar No caerse. con otro gran pelado. El primero sos vos, el segundo es el Indio Solari. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón, hermano. Meliquio, ¡Vamos! cuídate, amigo. Gracias, ya Un nos vamos abrazo a grande, conocer. que estén muy bien, que tengan lindo día. Chau, hermanito. Nos explotó la cabeza, pero terminamos a los aplausos. Esto es tremendo. Así estamos, ¿viste? Así estamos, ¿Qué desnivelados. pasa, ¿viste?